nombre es Jesús Daniel Ortiz Zambrano y yo les voy a hablar sobre el lenguaje, la lengua, la jerga y los diferentes niveles del lenguaje. Antes de empezar, quiero mencionar que aunque los conceptos de lenguaje, lengua y jerga se parezcan, al final no son lo mismo y hay que entender bien los conceptos para diferenciarlos. Comenzando, podemos preguntarnos, ¿qué es el lenguaje? Esta es una capacidad que poseemos los seres humanos para comunicar. En otras palabras, es una facultad que tenemos las personas para poder aprender nuevas lenguas. También es llamativo de que el lenguaje es la característica principal que nos distingue a los seres humanos del reino animal. Además del lenguaje oral, también podemos hablar del lenguaje de señas, que es ese que utilizamos con gestos corporales, el lenguaje matemático, que es el que utilizamos o utilizan más bien muchos científicos, físicos y matemáticos para referirse a nuevos temas matemáticos, el lenguaje musical, que es usado por las notas musicales, el lenguaje de programación, que es usado por especialistas en sistemas, como ingenieros de sistema, ingenieros de computación, para crear nuevos software y programas. Ahora, ¿qué es la lengua? Este es un conjunto de signos o símbolos que es hablado por una comunidad o un grupo en específico, cuya comunidad es quien le da sus propias reglas y normas ortográficas. Además, esto representa un patrimonio intangible de dicha comunidad y un ejemplo o ejemplos de la lengua son, por ejemplo, la lengua española, la cual, como dato importante, es hablado por más de 500 millones de personas en el mundo. Ahora, la jerga. ¿Qué es la jerga? Este es un lenguaje, un tipo de dialecto, el cual es hablado por un grupo en particular. Pero, ¿cuál es la diferencia de este y lengua? Lo que pasa es que este grupo particular es un grupo que normalmente es menor a la comunidad de la lengua. Y también, aparte, este es un dialecto que es construido por estas personas que son de este grupo. Es incluso confuso para las personas ajenas a este grupo. Y podemos decir también que este es un tipo de lenguaje coloquial, el cual es mayormente, sus dos tipos más conocidos son el profesional y el social. Cuando hablamos de jerga profesional, es lo que hablamos también de tecnicismo. ¿Qué quiere decir tecnicismo? Es ese lenguaje utilizado por profesionales para hablar sobre un tema en específico. Por ejemplo, podemos mencionar una jerga psicológica que es que ellos, por lo menos cuando un psicólogo dice que el paciente presenta un trastorno de TDAH, eso significa que el paciente tiene síntomas de hiperactividad. Y la jerga social es, por ejemplo, esas palabras que son usadas por lo menos en Venezuela por muchos jóvenes, como por lo menos la palabra burda, que hace referencia a mucho, o fino, que hace referencia a bien o bueno, y así como otros más. Ahora, los niveles del lenguaje. ¿Qué son los niveles del lenguaje? Los niveles del lenguaje son esos registros que son esos registros de dialecto que se dan según el emisor o según el lugar, según las circunstancias. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, el lenguaje coloquial. Este es el lenguaje que más usamos. Es un lenguaje informal, familiar y distendido. Es ese que usamos con nuestros amigos, con familiares. El lenguaje vulgar es un lenguaje escaso y pobre. Es un lenguaje grosero, que es muy repetitivo, con uso de muletillas. El lenguaje técnico-científico es propio de la ciencia, es decir, es usado por científicos para describir nuevos hallazgos. El lenguaje literario es el lenguaje más bonito, ya que este embellece el lenguaje
y es muy común en estrofas o poemas. Y el lenguaje culto es ese que representa riqueza cultural, es ese que es hablado por personas cultas con un alto nivel de cultural, que pueden hablar de cualquier tema en específico, refiriéndose con buenas ideas y representaciones. Muchas gracias.